Hoy tenemos. Tenemos un día muy movido. Tenemos un día muy movido. ¿Por dónde empezamos, Pablo Borda? Yo ya hice video al respecto, pero por si no se dieron cuenta, ayer se cumplieron 70 años del asalto al cuartel Moncada protagonizado por Fidel Castro. Y no me quiero detener en esto porque tenemos mucho de qué hablar, que de acá a la semana que viene va a envejecer. Entonces lo sí, exactamente. Tenemos que quemar todas las balas. Básicamente podríamos decir que el asalto al cuartel Moncada fue el gran desafío de la lucha armada revolucionaria. Que, ojo, hay mucho debate sobre cómo en Cuba se ha hecho un culto de la lucha guerrillera y se ha invisibilizado procesos de lucha que son anteriores. Que de hecho, la revolución cubana no triunfa pura y exclusivamente por la guerrilla de la Sierra Maestra, sino que también hubo una enorme participación del movimiento sindicalista y el movimiento obrero, ¿no? Y el movimiento estudiantil, del cual emerge la figura de Castro. De hecho, por las dudas, cuando se habla de el M26, el movimiento 26 de julio, que va a ser el movimiento que inicia la guerrilla en la Sierra Maestra. Me encanta el grado de demencia que estamos hablando, como si esa bandera realmente existiera. Sí, obviamente. El movimiento 26 de julio obtiene su nombre justamente del asalto al cuartel Moncada en la madrugada del 26 de julio de 1953. Dicho esto, Fidel Castro, cuando se propuso derrocar a Batista, tenía 26 años. Sí, no, es demasiado. A mí el tema de Castro, creo que una de las cosas que más me impacta es la edad. Entre Castro y el Che Guevara con el tema de edad es como... El Che era un par de años más grande, ¿no? Sí, un año, 2 años. No, me parece que 29 tenía, 28 o 29. Otra vez de nuevo esta cuenta. El Che muere en el 67 con 39 años. Qué difícil es restar 7 menos 9, ¿no? Pero él había nacido antes de octubre. No, ahí está. El Che cumplió 39 años ese mismo año. El Che nace en el 28. 8 tiene. Castro nace en el 26. Cumple 27 después de Moncada. Después de Moncada. Pero ese mismo año. Ok. Sí, 2 años más. 2 años más. Qué conocimiento que tengo de la historia. Te tienen que sacar el título. Pero... 2 años más tiene Castro. Sí. Perdón. Sí, eso quise decir. No, pero yo mismo me quedé. 2 años más tiene Castro. No es Castro. Ok. Pero sí, es una... Derrocaron una revolución... derrocaron una dictadura. Iniciaron una revolución. ¿Qué pasó? Iniciaron una revolución y derrocaron una dictadura con 30 años. Con 30 años. Qué al pedo que estamos nosotros. Sí, la verdad. Vos con tus 30... Zurdos eran los de antes. Zurdos eran los de antes. ¿Cuántas dictaduras corruptas alineadas con Estados Unidos y bananeras derrocaste vos? Igual a Batista le habían soltado la mano para el 58. Pero es historia para otro. ¿Cómo le bajaste el precio a la revolución cubana? No, le habían soltado la mano a los yanquis. Pero en un momento estaba así, tipo... por si no se entendió, pero... Se entiende más o menos. Y ahí iba con los milicos yanquis. Cuba fue base de operaciones de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Simpático. O sea, ese tipo de cuestiones. Pero Moncada nos hace decir a todos, siempre es 26. Siempre es 26. Cuba es una figura muy complicada en el escenario político mundial. Fito Páez tiene cosas para decir. Fito Páez tiene muchas cosas para decir al respecto. De hecho, esta semana, muy oportuno. Creo que fue el día que llegamos nosotros a Rosario. Parece una cosa muy loca. El día que llegamos a Rosario, Fito Páez dijo... que había que dejar de echarle la culpa. Que había que dejar de echarle... Pasaron 62 años ya. 62 años ya del bloqueo estadounidense. No hay que ser un acérrimo defensor de Cuba para decir lo siguiente. Pasaron 62 años de bloqueo. Tipo, no es que se le baje el precio. Creo que te sube, te valoriza todavía más el hecho de que siga así 62 años después. 62 años. Pero bueno, en este caso, digo que es un lugar muy... A ver. Yo soy muy crítico con una cosa, igual no con Cuba en particular. No es para lavarle la cara a Fito Páez. Yo entiendo igual a qué se quiso referir en el fondo, que es el planteo que algunos hacen a veces. Y ojo, yo trato de tener siempre una visión no crítica de buscarle defectos, sino de tratar de ser reflexivo, que es si hay otro camino. Y es un debate que yo también me hago. No estoy planteando... Con esto no estoy bajando el precio de la lucha de los revolucionarios cubanos, ni a la lucha, ni a la presidencia de Díaz-Canel, ni demás. Sino sé alternativas.
Que no estoy diciendo que las haya. Vos estás. Sí. Yo me pongo en abogado que hace preguntas. Me he dado cuenta que disfruto muchísimo de hacer lo siguiente. Yo no ofrezco ningún tipo de opinión al respecto de lo que yo estoy diciendo en este momento. Me gusta mucho sentarme a las personas y dejar que hablen. Tipo, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Vamos a ir. Yo te voy tirando preguntas que se pueden ir caldeando. Y uno en el momento de la soltura, del no juicio mío, la gente se suelta, se siente cómodo y empieza a decir cosas. Entonces yo me voy a poner así. Entonces vos estás diciendo que Cuba necesita un viraje en este momento. Como dijo. ¿Lo dijo Fito Páez? No lo dijo. No, lo dijo. Ay, Dios mío, tengo un bloqueo cerebral en este momento. Hay que mojarse la pata. ¿Cómo es? Chat. Hay que mojarse la pata. Chicos, no estoy mal hoy. Presidente uruguayo, expresidente uruguayo. Anda en un. Mujica, gracias. Estoy bloqueado. No es que no sepa cómo llamar Mujica. Estoy bloqueado. Simplemente. Pepe Mujica. Pepe Mujica dijo que hay un viraje. Hay un viraje en Cuba. En una entrevista. ¿Qué opinás al respecto vos? ¿Cuba necesita un viraje? Vamos a empezar con una pregunta más fácil. ¿Hay un viraje en Cuba? En Cuba político. Están implementando reformas. Díaz-Canel representa un recambio en lo que era la vieja guardia revolucionaria que hasta ese momento estaba llevando la batuta. Sí. O sea que antes de Díaz-Canel estaba Raúl Castro. Raúl Castro. Y antes de Raúl, Fidel. Lo que sí creo es que no podemos creer que se pueden sostener con las mismas prácticas y las mismas formas del siglo XX. Okay. Pero porque es una cuestión histórica. Es iluso creer que los métodos, los medios, las consignas del siglo XX funcionan en el siglo XXI. Muy revisionista de tu parte. Muy revisionista de tu parte. También. Así hacen todos. ¿Sí? Así son. Así hacen todos. En ese sentido, en algún momento, si asumimos que es una realidad el bloqueo, hay que encontrarle la vuelta. Y se le ha encontrado la vuelta por momentos. Y ha habido episodios en los que no. Por ejemplo, en la era Trump. Cuando tenemos ese reforzamiento del bloqueo después de un relajamiento en tiempos de Obama y ya teníamos la crisis de Venezuela, entonces Venezuela ya no es un aliado estratégico y demás. Lo que sí creo es que no podemos tener una postura termo de creer que simple y llanamente, bueno, el bloqueo está ahí y bueno, todo es culpa del bloqueo, entonces no hay nada que hacer y aceptar que esa sea para siempre la realidad de Cuba. Tener dificultades. Hay dificultades aún así tener montones de logros que se sostienen a pesar del bloqueo, pero sí hay que empezar a considerar si existen alternativas o formas de sortear esa realidad. ¿Querés explicarle el bloqueo a la gente? Sí. No, te lo pido ahora hablando en serio, porque hay mucha... No es bloqueo, es embargo. Exactamente, hay como si la palabra embargo muchas veces bajara el precio. ¡Sordas de mierda! Lo que hay en Cuba no es un bloqueo, eso es adoctrinamiento. Lo que hay en Cuba es un embargo. Y en realidad es que el gobierno comunista de Cuba no es capaz de darle ni siquiera papel higiénico a su gente. ¡Zurdos, hijo de puta! Bien. No tengo tanta voz, pero... Hubiera sido hermoso que te tires un eructo en esa voz. Bueno, ¿cómo sería? No sé, no lo voy a hacer. Le explico. Explícalo, la concha de tu hermana. Cuando el gobierno de la revolución llega al poder, va a encarar una serie de medidas que van a ser absolutamente radicales para la transformación social y económica de Cuba, pero que todavía no se hacían bajo la bandera de este es un régimen socialista. De hecho, Fidel Castro va a declarar que el gobierno cubano es marxista-leninista en el marco de la invasión de Bahía de Cochinos. Hasta ese momento... De momento... No, de hecho había un conjunto de fuerzas muy variadas. Tengo entendido igual que hasta en un principio Castro como que todo piola con Estados Unidos. Era como, bueno, tiramos a Batista, porque ya de por sí medio Batista los días medio, como dijiste, le habían soltado la mano. No quiero decir montado en un huevo, pero ahora adoptamos esta metodología. Cuando uno quiere hacer algo que tiene que pasar desapercibido,
hacelo obvio, porque si no la operación, hoy a manos de Nico, nuevamente, ahí es donde te mostrás vos, Nico, hola, ha regresado Nico, va a ser más evidente que está Pablo destruyendo su estómago fuera de cámara. Esto me pasaba con las papitas, la clase pasada, dijo. Pero... Tiene un talento el pibe este. Tiene talento. La concha de su madre. Pero sí, a ver, el tema del... decías, el tema del bloqueo en Cuba, puedes continuar sobre... Bien, lo que lleva adelante el gobierno de la revolución es una serie de reformas. Una es, por ejemplo, que establecen límites a la propiedad de extranjeros, a la propiedad de la tierra por parte de extranjeros en Cuba. Ok. ¡Oh, maldita sea! Maldita sea. Espero que no haya montones de propietarios y empresas estadounidenses que son dueñas de las tierras cubanas, porque sería una lástima que no pudieran mantener esas propiedades. La otra es la nacionalización de empresas. Ok. Por ejemplo, servicios eléctricos, telefónicos, o la nacionalización de la banca. La banca. La Importante. desdolarización de Cuba. Simpático. Frente a este avance, el gobierno estadounidense, en su momento de Eisenhower, una vez me corrigieron, me dijeron no es Eisenhower, es Eisenhower, pero... ¿Cómo? No es Eisenhower, sí, es pero Eisenhower. realmente es alemán, bueno, se pronuncia en inglés, pero es alemán, tendría que ser Eisenhower. Sí, ok. Bueno, Eisenhower, decirle, para faltar de respeto. Eisenhower. Para faltar de respeto a todos. Bueno, el gobierno de Eisenhower empieza a tomar a cada avance que lleva adelante el gobierno cubano una contramedida. Cuando se lleva adelante la reforma de la propiedad de la tierra, el gobierno de Eisenhower suspende la cuota azucarera, que era el compromiso de compra de azúcar por parte del gobierno de los Estados Unidos, el principal comprador de lo que era prácticamente un monocultivo cubano. Cuando el gobierno de Castro nacionaliza el petróleo, Eisenhower establece un embargo por el cual quedaban prohibida la importación de petróleo cubano, pero además el refinamiento por parte de empresas estadounidenses y por extensión también por parte de empresas latinoamericanas del petróleo cubano. Ok. Y así, a medida que fue avanzando, se va estableciendo un embargo que adquiere su forma definitiva en tiempos de Kennedy, en el marco de la cuarentena naval que se establece durante la crisis de los misiles, que consiste básicamente en establecer sanciones no solo a las empresas cubanas o al Estado cubano, sino también a las empresas o a las personas que lleven adelante actividades económicas en la isla. O sea, el embargo básicamente lo que evita es que se puedan radicar empresas o que se les pueda comprar a empresas o al Estado cubano. Después hay límites para sortear esto y hay redes comerciales que exceden. Ahora ahí unos me dirán, pero eso es un embargo. Y es en parte porque de esa manera el gobierno de Estados Unidos está compensando las expropiaciones del gobierno cubano. Es, vos atacás los intereses y la propiedad privada de mis ciudadanos y yo te respondo con un embargo por un valor más elevado como una forma de compensar. Pero hablamos de bloqueo porque no solo se trata de un aislamiento comercial, sino que también un aislamiento político. Cuba, en su momento, fue expulsada de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que básicamente ha servido como un instrumento de la dominación y la hegemonía estadounidense en la región. Cuba ha sido expulsada de distintos organismos multilaterales y ha sido excluida de montones de conferencias y espacios de integración en América Latina. Así que no se trata únicamente de sanciones económicas. Desde entonces ha habido toda una serie de medidas para bloquear políticamente a Cuba, quitarle representación en organismos multilaterales o aislarla, por ejemplo, frente a los proyectos de integración de distintos países. Al día de hoy no solo hay acciones de propaganda, hoy en día lo que llaman las guerras híbridas contra el gobierno de Cuba, sino que incluso
la Organización de las Naciones Unidas ha tenido resoluciones en donde plantean la ilegalidad y el daño que supone el bloqueo aplicado por Estados Unidos a la isla. De hecho, suele debatirse mucho, más que nada en Naciones Unidas, organismos inútiles si los hay, pero constantemente el tema de sostener el embargo en, como se le dice, ¿no?, en la ONU, el embargo a la isla, y prácticamente todos los países votan que sí hay que levantarlo, excepto Estados Unidos, Israel y el títere de turno. En ese momento, antes ha sido, era por ejemplo, qué sé yo, Colombia, después pasó a ser Brasil con Bolsonaro. Y ahora, y Ucrania. Adivinen qué país, qué estado y qué gobierno no nazi, no nazi, con los colores de Boque. Hablando de eso, pará, ¿viste el clip de la señora que dice, este país siempre hay quilombo? Señora, ¿y dónde es usted? De Ucrania, dice.